Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra en Minutos. Y bueno, para mí es un placer estar de nueva cuenta con ustedes a través de este medio. Y bueno, hace ya unas semanas o más del mes que no había podido grabar más videos por diferentes circunstancias, motivos, pero bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, eh, en esta vuelta, pues decíamos, o mejor dicho, preparamos una nueva serie sobre un tema eh, que es, que es parte de la vida, sobre un tema que es parte del ciclo de la vida, algo que siempre hemos visto nosotros, que siempre hemos oído. Pero es un tema que hoy en día, hoy más que nunca durante esta pandemia, está muy latente. Lo hemos visto a través de las noticias, lo hemos escuchado a través de la radio y es el tema acerca de la muerte. Y bueno, usted ha escuchado todo lo que ha pasado. Se dice, bueno, la cifra total de los muertos que hasta el día de hoy van alrededor del mundo es más de 600,000 muertos. Y en esta tarde, en esta serie, mejor dicho, queremos hablar del tema de la muerte o conocido como tanatología. Y bueno, y una vez más está con nosotros mi amiga, usted ya la conoció en las series pasadas que hicimos. Ella es licenciada en psicología, ella es Naraí Palomino, así que le doy la bienvenida. Así que Naraí, gracias una vez más por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga y para mí siempre es un honor poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, es un tema muy interesante y de verdad que estoy muy emocionada para compartir todo esta serie que creo que va a ser de bendición para muchos de nosotros. Así es, pues gracias. Y bueno, empezamos con esto. Quiero empezar hablando, como ahorita mencioné, vamos a hablar de la tanatología. La tanatología eh, habla de la vida, de cómo vivir la vida responsablemente y nos ayuda a enfrentar el reto, el gran reto o superar este gran reto de la pérdida de un ser querido. Y no nomás de un ser querido, sino el duelo de muchas cosas, ¿no? Que no se pierden, pero vamos a hablar específicamente acerca de la pérdida de un ser querido, del duelo. Así que, ¿te parece si empezamos? No sé si antes de empezar quieras dar una introducción acerca de esto y empezamos con las preguntas. Bueno, pues solamente invitar a todos los que nos están escuchando que pongan mucha atención, porque como tú bien decías, hablar de las pérdidas, estamos hablando en esta ocasión nos vamos a enfocar en la pérdida más dolorosa que tiene que ver con la muerte de un ser querido, pero que también podemos enfrentar mucho tipo de pérdidas y que nos puede ayudar también esta información, porque a veces podemos estar pasando una situación difícil y no comprendemos cuál es la raíz de todo eso. Entonces, yo creo que esto nos va a servir no tanto también a los que han tenido la pérdida de un ser querido, sino que también han perdido otras cosas. Ujú. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, yo creo que tanto tú como yo y los que nos están viendo hemos oído o hemos tenido muy de cerca personas que han fallecido eh, a causa de lo que ahorita sucede, ¿no? De la pandemia. Y no sé si te has fijado como que el círculo cada vez va más cercano, ¿no? Antes oíamos muy lejano, pues una persona por allá. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, el año pasado, en noviembre, que estábamos orando porque en China, no sé si recuerdas, en China se oía Ujú. mucho la pandemia, el coronavirus, y estaban muertos, y estaban muriendo muchas personas. Y ya en diciembre, en el año nuevo, fue cuando empezó más fuerte, y en enero, febrero, marzo fue cuando ahora sí llegó acá a América. Y escuchábamos muy lejano, pero hemos escuchado ahora más cercano amigos nuestros cómo han fallecido a causa de esto. Y pastores, muchos pastores han fallecido, y, pero pues solamente el Señor sabe, ¿no? Ahora sí que es la voluntad del Señor. Pero bueno, queremos hablar de este tema porque es importante. Hay mucha gente que ha perdido un ser querido y hay muchos enlutados alrededor del mundo, no nomás en nuestra ciudad, no nomás en México, sino que hay mucho enlutado y hay gente que necesita el consuelo de Dios.
Entonces, el deseo de nuestro corazón es que usted reciba consuelo de parte de Dios por medio de lo que hoy vayamos a hablar. Así es. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta para ti. Vamos a empezar por esto. ¿Qué es una pérdida? Bueno, cuando hablamos de una pérdida, estamos hablando a ese término que se le da cuando tenemos la ausencia de algo que nos pertenecía o que teníamos de alguna manera un vínculo o una relación. Por ejemplo, cuando yo tengo algo y estoy apegada a esa persona, entonces al momento de que la pierdo, pierdo ese vínculo, pierdo ese apego. Entonces a eso se refiere con una pérdida. Y como decíamos en el inicio, cuando tenemos ese apego con un ser querido, con alguien que amábamos o que amamos, vamos a sufrir esa pérdida, pero también se dan pérdidas de relaciones, no precisamente causadas por la muerte, sino también causada por algún disgusto, un malentendido. Estoy hablando de relaciones que se rompen, por ejemplo, un divorcio, puede suceder con algún amigo, la pareja, una relación entre padres e hijos. Este tipo de relaciones entre jefes y empleados también puede ser una pérdida porque era algo que significaba para ti, tenías un apego, era algo valioso, contabas con esa persona, contabas con su tiempo, contabas con su disposición y al momento que ya no está, se produce una ausencia y eso se le llama pérdida. También estamos hablando de las pérdidas como los ambientes seguros, ¿sabes? Cuando estamos o pertenecemos a un ambiente seguro que provoca el trabajo, la escuela, la iglesia, y eso era parte de nuestra rutina, parte de nuestro día a día, y de repente ya no contamos con esa rutina, ya no contamos con ese ambiente. Se puede dar en los cambios de escuela, cambios de trabajo, cambios de residencia, o también lo que estamos viviendo hoy en día. Los domingos, por ejemplo, para todos los que somos cristianos y que tenemos por costumbre ir a la iglesia los domingos, eso fue una pérdida, algo con lo que estábamos nosotros apegados, con lo que nosotros disponíamos. E inclusive muchos esperábamos el domingo porque era todo un ritual, ¿no? Era todo como una celebración, ir a la iglesia. Muchas familias permanecíamos mucho tiempo en la iglesia, luego salir con la familia, y ese ambiente dominical también es una pérdida. Y algo muy interesante que hablabas, Mario, que cuando empezó la pandemia, nosotros no lo creíamos, y a través de todo el desarrollo de esta serie vamos a poder llevar lo que está pasando como parte de una pérdida, y nos vamos a dar cuenta que como sociedad hemos estado pasando cada una de las etapas que se sufre en un duelo, porque es una pérdida de nuestra libertad, pérdida de nuestra rutina, de nuestra agenda, de nuestra vida. Y también esto va a reflejar en nosotros que tengamos que atravesar el proceso de una pérdida. Ok. Ahorita que mencionabas, bueno, vamos a hablar específicamente sobre la muerte, ¿no? Pero ahorita que mencionabas sobre la iglesia, ¿se puede decir que sufrimos un duelo o ahí no aplica? Sí. Aplica, ok. Sí. Puede ser, por ejemplo, estos días que hemos entrado ya en la desesperación, ¿no? Por volver a la iglesia, que ha habido hasta tristeza, porque el ambiente de los domingos a veces como que es triste, así como que y hace falta el ambiente de la escuela dominical, del estar en unidad con la iglesia. Entonces eso se puede aplicar a un duelo. Sí, porque era algo que pertenecía a nosotros, éramos parte de ello, teníamos un apego, teníamos esa disposición, y al momento en que ya no la tenemos, entonces sí, se produce una pérdida, y a la vez que vayamos identificando el proceso de duelo, las etapas, vamos a poder ir identificando cómo estamos reaccionando como sociedad, y es un duelo precisamente. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo afecta a una persona la pérdida? ¿Cómo son afectados ellos? Bueno, a cada uno, bueno, yo creo que todos hemos en algún momento de nuestra vida tenido pérdidas y hemos experimentado el dolor.
El dolor es ese sentimiento o esa sensación que provoca precisamente la ausencia de algo que perdemos. Recordemos que hay dos tipos de dolor. Tenemos un dolor físico que es más palpable, ¿no? Me golpeo y digo, me duele aquí, puedo identificar en algún área de mi cuerpo algo que me duele físicamente, pero también estamos hablando del dolor emocional, que no es algo palpable, es más subjetivo. Y mucha gente dice, me duele el alma, pero ¿dónde lo ubicas? Hay un dolor que estoy experimentando en mi interior, pero no es como decir, es aquí donde me duele y aquí es donde voy a tomar un medicamento o un analgésico que me quite el dolor. No, esto va a producir un dolor en la persona al momento de experimentar una pérdida. La principal razón es el dolor. Ok. Ahora, eh, como cristianos que somos, a veces creo que hay algunos, no todos, como que tienen mal los conceptos de un hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona sufre un duelo, la pérdida de un ser querido, ¿qué es lo que algunos te dicen? O sea, a veces como cristianos expresamos mal el sentir, no sé si me explico. A veces cuando vamos a un velorio, asistimos a un entierro, a veces nuestras condolencias no son las correctas. No usamos las palabras correctas para dar consuelo a la persona. Y a eso voy. Y debido a eso, puede algunos cristianos que les da temor el expresar su dolor ante la pérdida de un ser querido. Ahora, como cristianos que somos, como hijos de Dios, ¿es malo expresar el dolor por la pérdida, por la pérdida de un ser querido? Es muy importante lo que estás diciendo porque de repente, como tú decías, como cristianos, el expresar el dolor o el decir o aceptar que estoy pasando o sintiendo este tipo de dolor, lo tomamos como eres débil, ¿no? La Ajá. persona que le duele y que expresa su dolor es porque es débil y no es así. Miren, el dolor es una sensación o es una emoción que Dios nos dejó. ¿Para qué? Para poder precisamente procesar, ¿sí? Lo que nos está afectando, para que nosotros podamos expresar lo que nos puede afectar. Entonces es muy importante que por medio del dolor nosotros expresemos lo que estamos pasando. Imagínate una vida sin dolor. Imagínate, Mario, que no, el ser humano no sintiera ni dolor físico ni dolor emocional. ¿Cómo íbamos a identificar los límites o el peligro? ¿Cómo una persona iba a identificar que algo está mal en su cuerpo o que estamos haciendo algo que nos pueda dañar? Nos damos cuenta porque se produce el dolor. Un amigo misionero estaba viajando a la sierra y con adrenalina del calor, él no sentía dolor en sus pies y de tantas horas de caminar se empezó a lastimar los pies con sus zapatos. Pero como él no sentía el dolor, él siguió caminando debido a la adrenalina, dijimos, ¿no? Cuando él logra descansar un poquito y que la adrenalina se baja, empieza a sentir un dolor en sus pies y entonces los revisa y se da cuenta que estaban lastimados, estaban muy heridos, pero no se había dado cuenta porque no había permitido su cuerpo atender el dolor. Cuando la adrenalina bajó, entonces surgió el dolor y él puede atender y ya no siguió caminando, obvio, ¿no? Él detuvo, hay un límite. Entonces el dolor no es malo, el dolor es bueno porque nos alerta de algo que está mal y nos previene. Así que es correcto sentir dolor. Jesucristo mismo, él expresó su dolor cuando lloró con Jerusalén, Jerusalén, oh Sí. Jerusalén. ¿Sí? Jesucristo mismo expresó ese sentimiento de tristeza e inclusive lloró expresando su dolor cuando murió su amigo Lázaro. Y así podemos registrar en la Biblia muchos hombres de Dios que experimentaron el dolor y lo expresaron y no está mal expresar el dolor. Ok, ahí está, claro. Ahora, eh, todos los que hemos pasado por la pérdida de un ser querido,
sabemos qué dolor es ese. Mientras no pases por el dolor de la pérdida de alguien tan cercano a ti como el papá o la mamá, o un hijo o una hija, o tus hermanos, o sea, tu círculo cercano, tu familia cercana, hasta ese momento uno puede experimentar el dolor, ¿no? Y estamos hablando de un dolor que no es cualquier dolor, ¿no? Entonces, en la vida creo que aprendes a vivir con eso. Y claro, Dios te ayuda, ¿no? El Espíritu Santo es el que te conforta, el que te ayuda a salir adelante. Ahora, ese dolor que yo hablo, que es causado por la muerte de un ser querido, ¿de qué forma lo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar la pérdida o el dolor causado por la pérdida de un ser querido? Claro, nada más déjame hacer referencia a lo que tú mencionabas en este momento, de que Ajá. no es lo mismo perder a saber que murió un vecino a saber Sí. que murió un hijo, Uh-huh. porque a mayor apego, a mayor amor, mayor dolor. Así Claro. que por eso el dolor no es malo, porque el dolor representa o el dolor va a indicarnos cuánto nosotros amamos. Entonces, hay amor, hay dolor. El dolor es algo inevitable, no podemos evitar el dolor. El sufrimiento, ese es un padecimiento y lo vamos a hablar más adelante. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos este dolor? Ya dijimos que sentir dolor no está mal, que es parte de lo natural, que representa el amor, algo que es valioso, algo entre más apegados estemos y entre más valoremos a la persona, más dolor vamos a sentir. ¿Cómo lo enfrentamos? Precisamente de eso estamos hablando y que la tanatología nos ayuda a poder comprender esta parte. Sabes que en el siglo XIX, una tanatóloga o una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross, ella empieza a hacer, no se estudiaba acerca de la muerte. Sin embargo, ella en la Universidad de Chicago empieza a hacer una investigación con pacientes terminales, aquellos que se estaban enfrentando precisamente a la muerte. Ella empieza a observar cómo reaccionaban las personas que sabían que tenían que enfrentarse a la muerte y cómo reaccionaban también sus familiares. Entonces, ella se da cuenta que todos están pasando por un proceso cognitivo y emocional para enfrentar la muerte. Y ella, en su libro publicado en ese mismo año, ella propone 5 etapas de lo que llamamos un duelo causado por una pérdida. Ahí cabe mencionar que algunos psicólogos actuales han propuesto otras etapas y que algunos dicen que han hecho otras investigaciones y han propuesto cosas diferentes, pero no podemos descartar a esta mujer porque ella fue como la pionera, con ella tenemos la base de la tanatología, con ella tenemos la base de lo que es procesar un duelo. Entonces vamos a ocupar esos 5 pasos que ella, o esas 5 etapas que ella propone mediante esa investigación. Ella dice, cuando una persona se enfrenta al duelo y te das cuenta que era primero a las personas que tenían eran pacientes terminales, cómo ellos se enfrentaban el saber que me voy a morir. Luego, esto sirve también para los familiares de las personas y ya la tanatología no tan solo acompaña al paciente terminal, sino también le da un acompañamiento al familiar que perdió a su familia, ¿sí? O a ese ser querido. Bien, ella dice que la persona cuando se entera que hay una pérdida, entonces empieza con la negación. Y cabe también señalar que esto, aunque ella lo numeró así, como primero la negación, más adelante cuando se continuaron haciendo las investigaciones, ella dice, las personas pueden pasar este proceso de diferentes maneras, no precisamente es algo rígido ni lineal, ¿sí? Puede ser primero una etapa, luego otra, luego regresas, etcétera. También entender que el duelo es algo natural, pero cuando se prolonga es un duelo patológico y eso vamos a hablar también más adelante. Ella dice, primero podemos experimentar la negación, que es cuando la persona dice no lo puedo creer, ¿no? No me cae el 20, me están engañando, o sea, es algo irreal. Y parte de la negación
es buena porque es como el amortiguar este golpe de dolor que viene, es como que nuestro mismo cerebro está ocupando ese colchón para que no nos destruya completamente esa noticia. Ujú. De la negación, entonces, cuando ya se pasa ese proceso de la negación o del shock, que le llaman otros, estoy así como que en las nubes, estoy allí, pero no estoy consciente de lo que está pasando. Cuando ya va avanzando y se da cuenta que tiene que aceptar la realidad o comprender la realidad, entonces cuando la persona empieza a comprender la realidad, viene lo que es esa ira, ese enfado, la rabia. Y esta rabia se va a manifestar en contra de la persona, si fue un asesinato, si alguien tuvo culpa, entonces allá va a buscar a los culpables, o sea, emocionalmente también aquí es donde se generan eh, muchas cosas como venganzas y cuestiones así, ¿no? ¿Va a buscar culpables o se va a culpar a sí mismo? Hoy en día estamos viviendo este tiempo de muchas pérdidas, como bien mencionábamos, por esta pandemia. Y cuando encontramos una noticia así o cuando nos enteramos de algo así, se buscan culpables. Estuvimos muy de cerca con un caso de que ellos buscaban que los culpables eran los médicos o que los culpables eran las personas que empezaron a hacer los trámites para la funeraria. Entonces es parte de esa rabia, ese coraje, ya sea externo o interno, pero es un proceso que la persona va a sufrir y es natural en cierta manera. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto y de cuáles son los límites. Cuando nos pasa esa rabia, y nos pasa o podemos sacar la ira, entonces viene la racionalización de nuestro dolor o de nuestra pérdida. Empezamos a querer hacer como esa cierta eh, negociación. Y como cristianos, no, pues Dios era su voluntad, eh, está en un mejor lugar, un día lo voy a volver a ver y empezamos como que a comprender y empezamos a tratar de negociar esta parte de no lo he aceptado finalmente en su totalidad, pero ya empiezo a negociar, ¿no? Esto sería lo mejor, esto sería lo peor, pero bueno, me tocó esto, peor sería esto otro, ¿no? Esa es parte de la negociación. Cuando se pasa esta etapa de la negociación, entonces puede caer la persona en una depresión. La depresión por causa de las pérdidas es una depresión que va a llevar a la persona a sentir una profunda tristeza, va a sentir que algo le hace falta y que esta tristeza o esta depresión puede ser prolongada y como ya dijimos, se puede extender a un duelo patológico. Bien, y finalmente cuando se sale de esa depresión, entonces, que es esa profunda tristeza, entonces es cuando se acepta la pérdida, cuando la persona empieza a aceptar lo que ha vivido, lo que ha experimentado, el dolor, cuando empieza a transformar el dolor. Eso es muy importante saber, como decía, el dolor es inevitable y el dolor no se va a superar, siempre va a causar esa ausencia, siempre va a estar esa ausencia en nuestro corazón, porque aquí tenemos que dejar a la persona, ¿sí? En nuestro corazón, aquí está en nuestro corazón y ese dolor siempre va a existir allí, pero se va a transformar. Cuando lo transformamos es cuando yo acepto la pérdida, separo ese dolor y entonces uno de los discípulos de precisamente Elizabeth Kubler-Ross, él propone otra etapa que es después de la aceptación y él dice, cuando la persona acepta, entonces también viene lo que es un aprendizaje y eso es transformar el dolor en un aprendizaje. ¿Sí? El sufrimiento sí es opcional, sí lo podemos evitar y no es lo mismo. No es lo mismo sentir dolor por una pérdida a tirarnos a un sufrimiento. El sufrimiento, como dijimos, es un padecimiento. Hay un psicólogo argentino, Bernardo Zamateas, que también es pastor, él dice, no ensucies tu duelo. Wow. Siente dolor, experimenta el dolor. Hay dolor porque amas a la persona, porque ya no está y la estás echando de menos, pero no ensucies el dolor, pasa el dolor limpio. ¿A qué se está refiriendo él?
que no sufras, no decidas sufrir, autoflagelarte, autocastigarte, tirarte en una depresión profunda y no salir de allí. ¿Cuánta gente dice, se murió mi familiar, pero yo me sentí que morí con él, ¿no? Sí. Eso es manchar el dolor, porque la persona que se fue, que tú amas, seguramente a ti también te amaba. Y seguramente esta persona no hubiese querido causar en ti ese sufrimiento. Ten la seguridad que la persona que murió no quiere verte así, no quiere verte sufrir. Entonces, por eso el sufrimiento sí es opcional, porque es un padecimiento. Yo puedo experimentar y procesar mi dolor, pero no caer al sufrimiento, porque el sufrimiento no nos ayuda a superarlo. El sufrimiento nos hunde, nos lleva para abajo y entonces es donde hablamos de un duelo patológico y ya necesitamos la intervención de expertos o de profesionales que nos puedan ayudar a pasar este proceso de duelo. Esa frase del psicólogo, que es pastor, que mencionas, es fuerte, ¿no? No ensucies tu duelo. Y lamentablemente muchos se ensucian el duelo, tirándose a la depresión. Y muchas veces llegan hasta el suicidio, porque es tanta la tristeza que llegan a ese punto. Ahora, los pasos que ahorita mencionabas, no siempre es ese patrón, ¿verdad? O sea, es variado. Recuerdo, te digo, porque yo cuando pasé por el duelo, por mi papá, yo lo viví de forma distinta. O sea, los pasos fueron distintos, no siguió el patrón de que primero la negación, no. O sea, yo lo viví de diferente forma, pero esos 5 pasos sí los viví. Entonces, pero sí, cambia, ¿no? No es que tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Dijimos que no es rígido ni lineal. Se puede presentar en diferentes casos y cada persona es distinta. Cada persona va a pasar las etapas y va a durar el tiempo que lo necesite estar. Si cada persona va a estar en una etapa muy diferente a la otra. Entonces, porque cada quien vamos procesando de acuerdo a nuestra pérdida. Cuando ya nos quedamos estancados en una de las etapas, es entonces donde ya estamos recurriendo a un duelo patológico. Cuando hay un duelo patológico, las personas pueden regresar a las etapas. He escuchado testimonios de pacientes que dicen, ya estaba yo saliendo de la depresión, pero vino algo que me recordó y que esto me hizo vivir en un solo día todas las etapas, en un solo día. O retrocedió y dice, nuevamente estoy en la ira y cosas así que pueden suceder cuando el duelo se prolonga y estamos hablando no de meses, estamos hablando hasta de 2 años que todavía está presentando este tipo de etapas. Quiere decir que la persona tiene que recibir esa ayuda para poder salir y procesar ese dolor. Eso es lo importante, ese es el duelo, procesar el dolor. El dolor es inevitable, pero lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a procesarlo. Y la manera en que lo vamos a procesar tiene que ser una manera correcta para no quedarnos estancados en una de las etapas. No. Ahora, un momento que se está viviendo hoy en día, hablando acerca de la muerte, que es muy difícil. De por sí, el dolor es fuerte. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Porque tú también has pasado por esto. Ya hemos hablado de esto. La pérdida del ser querido es fuerte. O sea, es un golpe. Así vamos a verlo. O sea, es algo fuerte el perder, ¿no? A tu ser querido. Ahora, en este tiempo de la pandemia, hemos visto que muchas personas que pierden a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, no se han podido despedir de ellos. Lo sabemos todos, ¿verdad? Por ejemplo, en el entierro, primero no estaban dejando ir un velorio, estaba prohibido. Ahorita están dejando 10 personas y es 1 hora, ¿no? Entonces, y se están rolando. Ahora, ¿cómo enfrentar ese duelo? ¿Cómo poder enfrentarlo si no se pueden despedir de la persona? Imagínate, o sea, el dolor ya está. Ahora, no poder despedirte de tu papá o de tu mamá, de tus hijos que murieron por el COVID, tus hermanos, o sea, ¿cómo enfrentar eso? Porque muchos están pasando eso. Entonces yo creo que ese
aparte del dolor físico, imagínate, o sea, es otro dolor todavía encima, que el tiempo que estuvieron internados no podían verlos, no puedes entrar al hospital y lo del doctor, todo lo que tiene que decirte es por teléfono. ¿Sabe qué? Su primo está así, su mamá está así, ha mejorado, ha empeorado su estado físico, ¿no? Ahora, no lo viste a la persona durante su tiempo que estuvo en el hospital. La persona fallece, lamentablemente, y no puedes despedirte de la persona, ni siquiera verlo. ¿Cómo enfrentar ese duelo tan fuerte? Sí, es muy interesante esa pregunta que haces, Mario, y es que recordemos, la persona tiene que expresar el dolor, pero si no se le permite despedirse o no se le permite expresar ese dolor, para eso nosotros como cultura, hay muchas culturas con diferentes tipos de rituales de funerales, de despedida, y precisamente los velorios que le llamamos o sepelios, es esa parte que la misma cultura permite para expresar su dolor. Por eso es muy importante que cuando una persona o cuando vayamos a dar el pésame, no digamos cosas como no llores, no te Exacto. pongas así, cálmate. Ujú. Está expresando su dolor. Necesitamos dejar que la persona exprese el dolor. Pero ¿qué? Sí, Cuando no puede llorar en el cuerpo de la persona quien ama, tiene de una u otra manera que expresar ese dolor. ¿Cómo lo podemos expresar? Mira, hay sugerencias mediante rituales de duelo y esto no tan solo se puede aplicar por lo del COVID, a veces son familiares que han fallecido, que están muy lejos de donde nosotros vivimos y de alguna manera no podemos llegar hasta allá o no pudimos. Y hay personas, fíjate, que todavía están atrapadas en este proceso porque no pudieron despedirse de sus familiares y ya esto está llevando meses, años y todavía siguen con ese dolor en su corazón. ¿Qué se les recomienda a ese tipo de pacientes o las personas que han perdido a un ser querido en esta pandemia y que dicen, no pude despedirme? Los rituales de despedida, ¿cuáles son? Recuerda que la persona ya se fue, la persona ya no te escucha, la persona ya no tiene sus sentidos, ya ha muerto. Pero quien debe o necesita expresar ese amor, expresar las palabras, eres tú o es la persona que queda en ese proceso de duelo, ¿sí? Entonces, la persona que está pasando ese duelo puede expresarlo de esta manera. Se llama la silla el diálogo de la silla. Ponemos una silla a nuestro lado, vacía, y entonces esta silla representa a la persona que falleció y puedo hablar con esta persona, decirle lo que tengo que decirle, porque eso es parte del dolor. El dolor no es tan solo la ausencia, sino también el saber que las palabras que pudiste decirle y que querías decirle tal vez, si no se las dijiste, ya no se las podrás decir. Que lo que pudiste haber hecho por la persona, ya no vas a tener la oportunidad de hacerlo y cosas así. Entonces tú tienes que expresar en ese momento esa parte del dolor y decir, me duele no haberte dicho esto, me gustaría que supieras o que hubieses sabido que yo realmente te amaba, cosas así, ¿no? O todo lo que la persona pueda expresar en ese momento para que no quede enganchada. De esa manera se desahoga con la representación de la persona. Recordemos, aquí no es la persona que ha fallecido, aquí es la persona que necesita sacar su dolor, porque nosotros no creemos en que las almas de los muertos se estén apareciendo en otros lados y que tengan que venir tengamos que invocar los muertos para despedirnos de ellos. Estar consciente que nosotros no tenemos esa creencia, aunque en algunos casos Dios ha hecho cosas de procesos de sanidad. Yo he escuchado experiencias de personas que tienen esa oportunidad de que una sola vez en su vida tienen un sueño con la persona, se despiden y nunca más vuelven a soñar de esa manera. Son cosas divinas que yo sí creo en lo particular que Dios puede hacer eso, pero no precisamente en los rituales de despedida vamos a invocar a un muerto, sí me expliqué en Ujú. esta parte. Otro de los rituales de Sí, despedida en este tiempo que estamos viviendo es esa parte, sí es la familia y he atendido personas que me dicen, me duele no ver estado con la familia. Por ejemplo, estamos hablando de un tío, de un familiar cercano, pero no del núcleo. No pudimos estar con ellos, eso nos duele. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Se puede hacer un ritual,
un evento digital, algún grupo de WhatsApp o una transmisión en Zoom, donde las personas puedan expresar su dolor, que haya despedida, que haya palabras, que tal vez haya videos, una alabanza, una canción, que les represente esa parte de poder expresar el dolor. Y de esa manera no pudieron despedirse físicamente, pero sí a través de los medios digitales están haciendo este ritual de despedida. Y esto es muy sano para la persona que está pasando ese duelo. Hay algo muy interesante que ha estado pasando y es la pérdida de muchos pastores. En lo personal, como decías, parte de los duelos que yo he vivido, tengo un duelo reciente de perder a un pastor, y quienes han perdido al pastor de tu iglesia, quien estuvo contigo, quien es la parte de la figura, ¿no? De autoridad en la iglesia, pero también de ese apoyo espiritual, perderlo es un proceso muy doloroso, es algo que te duele. Pero imagínate hoy en día las iglesias, y nosotros acabamos de experimentar iglesias cercanas en nuestra región, de pastores que han fallecido, pastores que se les ha reconocido tanto trabajo y esfuerzo. ¿Cómo procesan ese dolor la iglesia? ¿Cómo procesan? No puedes despedirte, no puedes llevarlo a la iglesia y decir, no se puede. Entonces, esto es parte de una de las estrategias, es poder hacer ese ritual de despedida. Yo le he sugerido a algunos líderes de las iglesias que pueden hacer este tipo de ritual de despedida. Pueden hacer todo un funeral o un homenaje al pastor, donde las personas den palabras, donde graben videos o den mensajes, y de esta manera, juntos, a través de los medios de comunicación, están pasando ese dolor. Estamos hablando de iglesias, porque son como ovejitas que no pudieron estar con su pastor, y las ovejitas están dispersas, cada quien guardada en su casa. Entonces, de esa manera se puede unir el rebaño y se puede procesar de una manera diferente el dolor. Otra de las estrategias que podemos recomendar a las personas que han pasado ese tipo de duelo y que no se han podido despedir es escribir una carta. Y esto lo ocupamos mucho en pacientes que ya tienen muchos años tal vez, que no pudieron despedirse correctamente. Y el escribir una carta, mira, escribir es terapéutico, escribir nos va a ayudar mucho. Y cuando tú escribes esa carta y tú puedes expresar todo ese dolor, ya está. Esta carta la puedes llevar al panteón, la puedes romper, la puedes quemar o la puedes guardar. Lo importante, dijimos, es que estos rituales de despedida es para que la persona pueda expresar su dolor. Y el último, tenemos el hablarle a una fotografía. Tomar una fotografía o un objeto que representa a esa persona y hablarle allí. Una vez que hablamos y nos despedimos con una fotografía, guardarla, porque la persona no está en la fotografía. Muchas personas me han preguntado, ¿y qué si hago un altar con la fotografía y ahí estoy? Porque yo siento que ahí está. Y me decía una persona, no permito que toquen sus cosas, que entren a este lugar donde él le pertenecía, porque él está allí. Esto lo único que va a hacer es prolongar el duelo y no vas a poder salir del duelo. Recordemos, la persona ya no está allí, pero es nuestra responsabilidad poder confrontar este dolor y poder procesarlo de la mejor manera. Ok, y es importante lo que ahorita dijiste y aclaraste. O sea, esto no se trata, porque como cristianos no creemos ya. O sea, la persona una vez que se va a esta tierra, de este plano terrenal, ya, se fue. Entonces, para que no piensen de que, mira, suena como hablar con los muertos. No, no es hablar con el muerto, es algo terapéutico, ¿no? Hacia la persona que ha quedado aquí y que quedó con algo pendiente. O sea, es terapia para la persona, no es el muerto, es el que está todavía aquí. Aclararlo muy bien. Y otra cosa rapidito nomás, porque ya el tiempo se fue. Eso es lo malo ahorita de la pandemia. O sea, que ni siquiera puedes darle una despedida digna a la persona. Imagínate, o sea, pastores con trayectoria de 50 años, de 60 años. O sea, ¿qué pasa con el rebaño? O sea, con las ovejas, con los que se congregan ahí. Oye, o sea, ni siquiera llevar su cuerpo a la iglesia, hacer un servicio, o sea, no se puede, porque las leyes, el gobierno te lo prohíbe. O sea, una despedida, hacerle un memorial, ¿no? O sea, un homenaje. Imagínate, o sea, eso es lo difícil. Ahora, hablando de personas inconversas,
han fallecido muchos artistas, o sea, que tienen también una trayectoria donde sea, en el canto, en la actuación. Entonces, son personas que han dejado un legado y al momento de morir en esta pandemia, imagínate, o sea, ni siquiera también una despedida digna a esas personas. Entonces, es difícil para la familia. Entonces, de que hay dolor, por supuesto, o sea, se acumula todavía más el dolor de no poder despedirte de una buena forma de esa persona, ¿cierto? Ahora, una última pregunta. ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve la fe en estos momentos de dolor? ¿De qué sirve? Muy importante esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la fe no es la ausencia del dolor. Muchas personas piensan que si yo tengo fe, entonces no tengo dolor. No. La Ajá. fe nos va a ayudar a procesar el dolor, nos va a servir como esa plataforma donde nosotros podamos sustentarnos o apoyarnos para poder procesar el dolor. ¿Y qué parte de la fe? Mira, nosotros sabemos que Dios dice que Él está en medio de nuestro dolor, que nuestro dolor no lo tiene Él por oculto. Él conoce nuestro dolor porque Él mismo sufrió. Él fue experimentado en quebranto. Yo quisiera que nos apoyaras leyendo precisamente este versículo de Isaías, capítulo 53, que nos habla de Jesucristo y que nos habla acerca del dolor y vamos a encontrarle un sentido a este dolor. Y con eso finalizamos, ¿te parece? Ok, ¿quieres que lea el capítulo? Sí, Isaías 53. Ok, dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías Es un 50. versículo, es un capítulo muy, muy interesante que nos está hablando de la muerte de Jesucristo, pero también la razón. ¿Qué estamos haciendo con esto, Mario? Estamos identificándonos con alguien que sufrió mucho más e injustamente que nosotros. Nos estamos identificando. Y que sobre todo esta persona que estamos hablando, que es la persona de Jesucristo, sufrió todo esto de manera injusta y lo hizo con un propósito. Y el propósito es para hacernos justos delante de Él y llevar
todo el castigo sobre sus hombros. Esto nos da ese sustento de esa fe, de saber identificarnos con Cristo y de poder saber que Él comprende nuestro dolor. Por lo tanto, nos identificamos con Él y podemos recurrir a su salvación, a su sustento y que Él nos pueda ayudar. ¿Qué hacemos ante las pérdidas? Tengamos fe en aquel que sufrió por nosotros. ¿Qué hacer ante el dolor? Reconocemos que el único que puede ayudarnos es aquel varón experimentado en quebranto y que murió por todos nosotros. Y de esa manera podemos tener esa fe sustentada en el Hijo de Dios que nos ayuda. El sentir una pérdida y sentir dolor no es para alejarnos de Dios, para culpar a Dios, sino al contrario, acercarnos a Dios. Así que si alguien de los que nos está escuchando ha pasado por medio de esta prueba, por medio de este dolor, yo quisiera invitarle de que se acerque a Jesucristo, aquel que sabe tu dolor, aquel que ha experimentado dolor, pero que no te rechaza, sino que al contrario, todo lo que él sufrió. Mira, leímos todo el capítulo y son tremendas las palabras de este capítulo acerca de Jesucristo. ¿Para qué? Para que valga la pena. ¿Y sabes cómo vale la pena? Que tú y yo podamos ser parte de aquellos que redimió con su muerte, con su sangre derramada, con su sufrimiento, con su dolor. Y de esa manera nosotros somos parte de Jesucristo. Así que acércate a Jesús. Si tú estás experimentando dolor, acércate a Jesucristo, que Él te ayuda a caminar, a procesar y a enfrentar ese dolor. Que Dios les bendiga. Así es. Pues yo creo, bueno, porque la Biblia lo dice, ¿no? Por eso lo creemos. Que ahora sí que el experto en dolor, pues es Jesucristo. Y creo que por una gota que Él derramó, valió la pena, ¿no? Su sacrificio. Entonces, para eso Dios envió a su Hijo, ¿no? A morir por cada uno de nosotros. Entonces yo sé que hay personas ahorita que nos están viendo que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios o han escuchado de Dios, han escuchado de la palabra y a lo mejor son personas que en esta cuarentena, que ya es centena más bien, ¿no? Han perdido un ser querido, lamentablemente. Han perdido un ser querido o varios porque ha pasado, ¿no? Hasta familias completas han fallecido a causa de esto. Entonces, ahorita de que hay dolor en el mundo, hay dolor. O sea, definitivamente hay dolor, porque ahora sí que no solamente han perdido un ser querido, ahora han perdido hasta los trabajos. Entonces, si alguien nos está viendo a través de este video que no conozca al Señor, pues queremos que decirle que Dios le ama, que Dios es real y usted no está viendo este video ahora sí que por los azares del destino o por la suerte, no. Dios le está llamando a usted y queremos en este momento deseo orar por usted y si usted desea entregarle su vida a Jesucristo, pues yo quiero que repita esta oración. Así que vamos a orar por usted, mi amiga Naraí y yo, y quiero que repita esta oración. Y es una oración bien pequeñita, muy sencilla, pero es una oración que su vida va a cambiar. No le digo que sus problemas van a desaparecer, no, los problemas seguirán, la vida seguirá. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, Él trae fortaleza, Él trae gozo, Él trae ánimo, aunque haya problemas. Entonces, quiero decirle que Cristo le ama y que Él quiere darle una vida eterna. Si usted parte de este mundo, usted irá a una eternidad con Cristo. Entonces, vamos a orar por usted y repita estas palabras después de mí para que ahora sí el Señor sea el dueño de su vida y usted pase de ser una creación de Dios a un hijo de Dios. Así que cierre sus ojos ahí donde está y yo quiero que repita esta oración. Señor Jesús, en este momento, aquí estoy delante de ti. Gracias porque ahora sé que tú moriste por mí en una cruz, que tú sufriste por mí en una cruz. Tu palabra dice que tú fuiste maltratado por mi culpa, que tú fuiste bofeteado por mi culpa, que tú fuiste, Señor, escupido por mi culpa. En esta tarde, en este momento, yo te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mis ofensas.
Te pido perdón, Señor, por mis actitudes, por la vida que he llevado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Y en este momento yo te entrego mi vida. Yo te pido que vengas a mi corazón, que tú seas el dueño de mi vida, que no nomás seas mi Salvador, sino que seas mi Señor, mi amo, mi dueño. Te entrego mi vida, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en esa cruz. Ahora tú eres mi Señor y yo soy tu hijo. Te acepto en mi vida. Limpia mi corazón, limpia mi mente, mis pensamientos, todo lo que soy. Te agradezco, Señor, porque ahora soy tu hijo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora te pido, Señor, por todas estas personas que nos están viendo, que te han aceptado. Gracias por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tú seas real a sus vidas, que tú bendigas sus vidas, que ellos te conozcan, Señor. Gracias porque tú les has llamado, porque están aquí, Señor, porque tú les estás llamando, porque les amas. Y así como nosotros hemos experimentado la paz, el gozo que tú das, Señor, yo te pido que ahora ellos, cada uno de ellos puedan experimentar eso. Gracias por los que nos están viendo, por aquellas personas que han perdido un ser querido, que están enlutados. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el consuelo para sus corazones. Te agradecemos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues casi la hora, pero estuvo muy bueno el tema. Estuvo muy bueno y pues muchas gracias. Y bueno, mire, si usted desea eh, que mi amiga Naraí, si usted desea platicar con ella, desea una terapia con ella, al finalizar de este video va a aparecer los datos de ella para que usted llame por teléfono. Ella está dando terapias. Ahora sí que ella vive muy lejos de aquí, al sur de México, en Villahermosa. Ella está en Tabasco, en el estado de Tabasco. Entonces, pues por vía Zoom es como ahorita ella está dando sus pláticas, sus terapias. Así que pues con toda confianza, ¿verdad? Que te llamen. Ahorita van a aparecer sus datos. Ahora, si usted desea asistir a una iglesia, ahorita, pues lamentablemente todavía no asistimos a la iglesia, pero nuestros cultos están por YouTube. Usted puede buscarnos como Betel México, pero al finalizar de este video estarán los contactos míos y el de mi amiga Naraí y el de la iglesia. Así que pues muchas gracias. No sé si deseas añadir algo más antes de culminar, de terminar el video. Nada más felicitar a todas las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador e invitarles a que hagan de Jesucristo parte de su vida. Ya es su vida, Él está en su corazón, Él está en su vida, ya no están solos. Ahora pueden procesar el dolor acompañados de la poderosa mano de Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Así es. Bueno, pues muchas gracias, amiga Naraí, muchas gracias. Te agradezco por tu tiempo, porque siempre nos ocupada. Y a los que nos están viendo, gracias, de verdad. Les agradecemos y nos vemos pues la próxima semana. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias.